están? Buen día. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Buen día a todos. Buen día, Sebastián. Bueno, pueden empezar. Había un grupo que iba a exponer hoy, ¿se acuerdan? ¿Se conectaron? Hola, buen día. Sí, no sé si... Hagamos una cosa, Rodrigo, mientras se van uniendo, esperemos 5 minutos y arrancan, ¿sí? Dale. Le pasan los nombres, le recuerdan los nombres a Ana, por favor, y esto va como nota de concepto, para levantar nota, básicamente. Tema segundo parcial. ¿Tienen el cronograma ahí a mano? Así chequeamos la fecha. El tema recuperatorio. Recuperatorio, las notas se las pasamos hoy mismo, pero vamos a chequear el tema de la... Yo tengo anotado 29 de noviembre. Perdón, decía del segundo parcial. Segundo parcial por cronograma, como dijo Flor cuando justo te fuiste, figura 29 de noviembre. No se escucha, profesor. Perdón, decía, ese día 29 de noviembre cae viernes. Bien, ese viernes no nos conectamos porque van a entregar el parcial que les vamos a dar va a ser igual que el otro, se lo vamos a dar el martes 26. Martes 26. Por favor, Ana, si me olvido hacerme acordar, vamos preparando algunas consignas. Creo que funcionó bastante bien, tuvieron muy buenas notas y, digamos, me parece que fue una modalidad interesante. ¿Qué opinan? Va bien. Bueno, ¿está claro entonces? El martes 26 le damos las consignas para entregar el 29 y el 29 no nos conectamos. ¿Sí? Después tenemos una última conexión, supongo el martes 3, para ya pasar en limpio las notas y demás, pero ahí ya cerraríamos la cursada. Recuerden que hay una clase de repaso en el canal. En el canal de YouTube ustedes tienen clases de repaso, tienen clases sobre todos los temas. Recuerden que este ratito que nos conectamos es para charlar un poco sobre los temas de la materia, para evacuar alguna duda, pero el estudio, digamos, en serio lo tienen que hacer ustedes con todos los recursos que tienen, no solo los libros. Hay mucha clase grabada, conferencia, como saben, que ya estuvieron viendo bastante. O sea, cuando se sientan perdidas o perdidos, y esto, bueno, vayan al canal y ahí van a encontrar clases. Participación, partidos políticos, representación, división de poderes, nacionalismo, están todos los temas ahí. ¿Sí? Opinión pública, lo que vamos a ver ahora. Hay varias clases sobre cada uno de los temas. Recuerden eso. No vayan a la clase de repaso si ustedes encuentran en YouTube algún video sobre clase de repaso, cátedra Berchol, no, eso no es mío. O sea, todo lo que tiene que ver con mi comisión en mi canal, ¿sí? Muy bien. Dicho eso, recuperatorios. Voy a pedir, por favor, que Ana, por favor, pasame por privado un mensajito con aquellas personas que todavía están esperando su nota de recuperatorio, así chequeo ahora mismo en este ratito de clase. ¿Puede ser? Ok, voy a fijarme, creo que por el grupo habían dicho que habían mandado. Sí, pero te voy a pedir que me lo mandes vos por privado una sola lista. Sí, ahí lo busco. Bueno, aclaradas las dudas, algún tema más que haya quedado ahí dando vueltas.
La materia se promociona con 6, aquellas personas que están exponiendo y están haciendo el esfuerzo, se les sube la nota a 6. Todavía van a tener tiempo de seguir exponiendo esta semana, la otra. O sea, si hay gente que necesita subir nota, puede hacerlo, está a tiempo todavía, ¿sí? Así que cualquier cosa nos avisa. Bueno, entonces, si le parece al grupo, y 40 exponen, así que tomemos 5 minutos más para que se sigan conectando. Tema asistencia, cuenta para subir nota. Si alguno está entre un 5 y un 6, si chequeamos el historial de asistencia, si tienen una buena performance, se les sube la nota, ¿sí? Aquellos que puedan tener nota alta y no vienen nunca, bueno, no le vamos a bajar la nota por eso. O sea, la asistencia sirve para subir más bien, no para bajar. ¿Está bien? Porque entendemos que esta modalidad online pueden tener 1000 problemas, pero bueno, si alguien no vino a lo largo de toda la cursada y responde satisfactoriamente el examen, en esta modalidad virtual me parece muy difícil dejar a alguien afuera por eso, no sé. Habría que ver, Ana, si vos me decís, mirá, sacó un 10 y no vino nunca, no sé ni quién es. Bueno, se lo llama, se lo convoca y se le pregunta por qué. Porque es una obligación la asistencia, si no sería puramente asincrónica. Si hay casos especiales... Tenemos algunos casos, pero... Bueno, anda, te pido por favor, anda mandándoles mails. Yo no tengo los mails de... Están Están en el grupo de WhatsApp. Yo te los paso. Ok, dale. Por favor, entonces ahí uno consulta por qué no justificó la inasistencia, en todo caso, o la inasistencia. Pásamelos, por favor, así vamos previniéndonos. Pero bueno, quedó claro, o sea, la gente que está viniendo y tiene la balanza para un lado o para otro, bueno, siempre va a ser para sumar. Bueno, dicho esto, entonces ya estamos en condiciones de arrancar, ¿eh? Ya estamos, ya creo que no se va a conectar más gente. Bueno, Rolando, ¿comenzás? Buen día, sí, acá estoy. Hay 2 grupos, tengo entendido, que tienen que exponer hoy. No, No, era uno hoy y uno el martes. Ok, perfecto. Perdón, Ana, perdón un segundo, un segundo, gente. Vos me mencionás algunas personas que, entre paréntesis, ponés que no vinieron. ¿Esas personas tuvieron calificación? De hecho, sí. Y hay gente que tuvo calificaciones muy altas, de hecho. Pero por eso, esta que vos me mandás, por ejemplo, Luana Real. Esas yo te lo he mandado de cara al primer parcial para que lo vieras. Esas personas que están acá... Luana Rial ya tiene una cierta cantidad de faltas que calificaría como que no tiene, ya se perdió la regularidad. Rindió y creo que aprobó incluso. No, por ese tema capaz... Bueno. Si hay entendido, vos entre paréntesis ponés las ausencias que tiene. Claro, a los que puse no vino nunca porque literalmente no vino nunca. Bien, entonces vamos a contactar a estas personas. Perdón, sigan. ¿Empiezo? Bueno. Sí, Rolando, adelante, continúe. Sí, nuestro tema es la libertad de expresión y opinión pública. Bueno, elegimos empezar con el concepto de ambas en base a la bibliografía. El primer tema es la libertad de expresión, que es que la tenemos desarrollada en 2 grandes áreas, la individual y la colectiva,
Como derecho individual, la libertad de expresión es el derecho a poder transmitir nuestras ideas y pensamientos de forma libre. En Argentina la tenemos protegida en la Constitución Nacional, en el artículo 14 principalmente. A ver, lo leo. Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, bueno, entre otros, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Esa sería la parte en la que la Constitución protege el derecho de la libre expresión y opinión sin que previamente se censure. También está consagrada en la Declaración Americana de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, y bueno, entre otros que más adelante también lo vamos a comentar. Como derecho colectivo se entendió como el derecho de la población a acceder a esas ideas expresadas y no ser privada de escucharlas. Hay un ejemplo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo Carvajal y otros versus Colombia. Ahí, a ver, lo voy a leer. Hay una parte del fallo que dice: es por ello que, a luz de ambas dimensiones, la libertad de expresión requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo. Pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. Yo este fallo lo había leído, pero no me anoté de qué se trataba y no me acuerdo. Así que me gustaría haberlo comentado, pero bueno, se me pasó ese detalle. Bueno, el tercer punto acá de la filmina está relacionado con el anterior, sobre el derecho colectivo, y está consagrado en la Constitución Nacional, el artículo 32. El artículo 32 dice que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Minutito. Bueno, tiene que ver con la importancia de la prensa y que hoy en día los medios de comunicación sobre la publicación sin la censura previa a las opiniones. Esto también lo vamos a desarrollar en una filmina más adelante. El cuarto punto, que dice que es propia de la historia de cada país y de las democracias. En Latinoamérica y bueno, Estados Unidos, este derecho a la libertad de expresión es muy amplio. Bueno, por nuestra historia, que tuvimos muchas dictaduras, entonces como que el sistema tiende a proteger y a dar mucha más protección a la libertad de expresión que, por ejemplo, en Europa. Por ejemplo, que por sus historias de discurso de odio, bueno, particularmente en Alemania con lo sucedido con el nazismo, tiene como una regulación más estricta que en cuanto a los discursos de odio y el honor, como que pueden funcionar como freno. No tanto, pero bueno, por la historia que ellos tienen, a diferencia nuestra, nosotros somos mucho más permisivos en la forma en que nos podemos expresar, y está como muy, muy regulado la prohibición de que se pueda censurar. Ahora sí, voy a tomar un poco de agua. Bueno, respecto al artículo 14 sobre la no censura previa, se entiende que la responsabilidad sobre los daños que se puedan causar por la libre expresión se reparan ulteriormente. O sea que el Estado ni nadie puede previamente censurar lo que nosotros queremos publicar o decir, sino que vos, o sea, la persona, te tendrás que hacer responsable posteriormente sobre esos dichos si heriste a alguien, por ejemplo, o injuriaste, y bueno, ahí tendrá las consecuencias. Pero no te pueden censurar, o sea, nadie puede agarrar previamente a ver lo que vos querés hacer, publicar, y decir si eso es posible o no, que el resto lo lea en un medio público.
Bueno, por lo que tenemos una casi prohibición de la censura. Hay un caso que casi me anoté de qué se trataba, de Chile. Perdón, que llegó interrumpo un segundito por algo importante. Recuperatorios de Barbuto y Gilbert no los tengo. ¿Están ahí? Sí, profesor, estoy acá. Se lo mandé el viernes a la noche, se lo reenvío. Reenvíemelo, por favor. Y Barbuto. Ahora estoy en la calle, ¿no? Llego y se lo reenvío. No, acá lo tengo, Barbuto, discúlpeme. Acá me apareció. Gilbert. Gilbert no lo tengo. Le decía que estoy en la calle, que ahora se lo mando cuando llego. No sé quién habla, perdón, pensé que era Barbuto. Yo. No, perdón. Reenvíenmelo, por favor. Bueno, adelante, continúen con la clase, perdón por interrumpir. Sí. Bueno, daba este ejemplo del caso en Chile que llevó hasta la Corte Interamericana. Se llama, bueno, se conoce como la última tentación de Cristo. Bueno, trata que en la Constitución de Chile tenían previsto un organismo estatal que revise y censure las publicaciones, o sea, literalmente. Y esta película fue prohibida por el gobierno que se publicara. Bueno, apelaron, llegó hasta la Corte Suprema de Chile, que ratificó que la censura estaba bien, porque estaba prevista en la Constitución. Entonces llega hasta la Corte Interamericana, que declaró que el Estado de Chile es responsable internacionalmente por haber restringido los derechos a la libertad de pensamiento y libertad de expresión consagrados en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por haber prohibido que esta película se pueda exhibir. Bueno, ahí también vuelve a explicar la Corte Interamericana que el derecho a la libertad de expresión comprende las dos dimensiones, esta privada y colectiva, individual y colectiva, perdón. Bueno, acá la Corte dice, a ver, voy a leer, que el derecho a la libertad de expresión comprende dos dimensiones de igual importancia y que deben ser garantizadas de manera simultánea. La dimensión individual, que protege el derecho a hablar, a escribir y a utilizar cualquier medio para difundir ideas o informaciones, y la dimensión social, que reconoce la libertad de expresión como un medio para el intercambio de ideas y el derecho a conocer opiniones y noticias de terceros. La Corte aclara que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente y en una misma medida un límite al derecho a expresarse libremente. Bueno, todo esto de la prohibición de la no censura, hay como una única salvedad, que sería como que el Estado sí puede recibir, por ejemplo, películas y no censurarlas, pero como decidir en base al contenido, a ver si puede o no ser exhibida a los menores de edad, como la única salvedad que existe. Pero bueno, es por un tema de salvaguardar la salud mental de los menores de edad. O sea, por ejemplo, películas que son para adultos que no puedan ser publicadas en horario de protección al menor en la tele. Bueno, después, aparte de la bibliografía, agregamos un tema que me parece interesante sobre el derecho al olvido. En el derecho al olvido, bueno, hay varios casos conocidos que, por ejemplo, personas que hace muchos años conocidas estuvieron involucradas en algún hecho que fue público, de conocimiento público, pero con el pasar de los años como que esa persona, no sé, cambió su situación, por ahora trabaja en una empresa, qué sé yo, y como que pretende que los buscadores de internet, cuando vos busques su nombre, ya no te traiga esos
casos viejos en los que estuvieron involucrados. Bueno, ahí colisionarían el derecho de la prensa de publicar cosas que sean de interés público y el derecho del honor de la persona involucrada, que por el paso del tiempo la persona y las circunstancias cambiaron. Le piden a la justicia que obliguen a los buscadores a desindexar la información. Acá el fallo acá en Argentina, que fue conocido hace un par de años, de Natalia De Negri, ella estuvo involucrada, no entendí muy bien en qué estuvo involucrada, pero con un problema de cópula por asociaciones ilícitas, y bueno, ella como que estaba involucrada en eso. Ella considera que ya perdió el interés público ese caso, y bueno, los fallos de las primeras instancias y la Cámara de Apelaciones le dieron la razón. El caso llega a la Corte Suprema Argentina, y la Corte lo que hace es revocar todas las instancias anteriores, argumentando que un juez no puede decidir qué es relevante o no para el interés público. Y bueno, el fallo dice, ellos argumentan como que no hay una regulación sobre este derecho al olvido en Argentina, y lo que no quiere hacer la Corte es como abrir el paraguas a casos similares que podrían darse, no sé, por ejemplo, que represores de la última dictadura o los familiares puedan hacer lo mismo, y que como que haya una, entre comillas, memoria selectiva por solo el paso del tiempo. O sea, que no cualquier persona pueda ir a la justicia y decir que como pasó el tiempo, que se desindexen su nombre de los buscadores sobre esos temas. Bueno, paso. Sobre la opinión pública, en la bibliografía encontramos la definición de manera similar. Voy a leer la Firmina. Son las opiniones, prejuicios o convicciones de índole subjetivo que tiene la ciudadanía sobre lo que hacen los funcionarios públicos. Es pública la opinión porque trasciende el ámbito privado de las personas y siempre se busca un carril para poder publicar estas opiniones. O sea, la misma gente está opinando sobre lo que pueden llegar a hacer los funcionarios, y, por ejemplo, hacer un trending topic en Twitter sobre un tema o en otra red social. Y bueno, la bibliografía se habla como que estas opiniones se usan como termómetro para la agenda de gobierno. Como es una descripción analítica, para describir una realidad no es observable, sino que es una idea. Entonces saqué el video que se pasó al grupo. Y bueno, acá buscando sobre cómo se usa la opinión pública como termómetro para la agenda de gobierno, encontramos una teoría, se llama teoría política de ventana de Overton. En esta ventana lo que tenemos, por ejemplo, lo que es aceptado por la sociedad, lo que es normal, y por fuera de esa ventana dichos o cosas que resultarían radicales, como muy inmorales. Bueno, hay varias notas en portales de noticias, por ejemplo, que el político podría usar esta teoría como forma de instalar nuevos temas que podrían en un principio resultar rechazados de plano por la opinión pública, para poder abrir un debate sobre un tema que en un principio resultaría controvertido, pero después, por ejemplo, como que salen a hacer declaraciones fuertes o polémicas. Lo que dice la teoría de Overton es que esto se hace para que un tema inmoral se ponga en el debate público y como poder avanzar en su legalización. Pero bueno, hay muchos portales de noticias que hablan sobre esto, pero que vos como político no lo usarías para eso, sino para salir a decir una cosa muy loca y después poder avanzar con otra política que podría resultar poco amigable, por ejemplo, para la opinión pública, como distraer hablando de un tema y poder avanzar con otro. Es un adicional a la bibliografía, me pareció que tenía que ver con el tema y estaba bueno.
Bien. Acá el primer punto que habla sobre el antiguo régimen, bueno, como que el diario y la opinión pública en un principio tenían mucha importancia en la nueva sociedad que nacía en Europa, sobre la clase burguesa que nacía y que tomaba, o sea, sacaba el rey y se instalaba como nuevo dirigente del sistema político, y que, bueno, existía la necesidad en esta nueva clase política en ser respaldada por la nueva ciudadanía, que sería informada e interesada en las cosas públicas. Y a nosotros en Argentina nos llega la Constitución con los aires liberales propios de la época de la independencia de la metrópoli de acá de Argentina. El artículo 14, que bueno, ya lo hablamos en la firma anterior. Según Sarmiento, por ejemplo, el diario, que en ese momento era como el medio de comunicación masivo, es para los modernos, o sea, para ellos en su época, como el foro que era para los antiguos. Acá no recuerdo si eran los antiguos griegos o creo que los griegos. Hay un artículo de Sarmiento que se titula "Por los diarios los pueblos mandan", de 1841, y bueno, que nos hace tener como conciencia de la valoración que se tenía en esa época de los diarios como medio de información masiva y a la vez como instrumentos democratizadores y educadores de la población. Bueno, esta población, como dije antes, se trataría de ciudadanos informados que estén interesados en las cuestiones públicas y que, bueno, con la sanción de esta Constitución tendrían garantizada la publicación de cualquier opinión en la prensa, o sea, sin la censura previa. Bueno, opinión pública u opinión publicada. Esta diferenciación corresponde con el ámbito propio del columnista o periodista en calidad de agente confiable e influyente, que como que se tiende a pensar que la persona que escribe o trabaja en un diario hoy en día, ¿no? Que son como los diarios, por ejemplo, en Internet, Infobae, como que son personas que están preparadas, capaces en opinar, en escribir. Y bueno, ya en 1900, no me anoté el año, pero bueno, a principios del siglo pasado, ya se hablaba sobre la confusión entre la opinión pública y publicada, que tiene origen en el rol asignado a la prensa en el diseño de la Constitución liberal, este artículo 14 que hablábamos antes. Los medios pueden limitarse a describir los hechos, a expresar opiniones, que ya existen en los grupos, o sea, ya existe en la sociedad una opinión pública más o menos formada. Y bueno, lo que hacen estos medios podría limitarse a traducirla y a difundirla, pero lo que se entiende acá, dice, la idea de esta diferenciación sería que no es lo mismo la opinión pública, dijeron así, de la sociedad en general, de la ciudadanía propiamente dicha, en algún tema, de lo que resultase publicado en los medios a través de los mismos agentes, los periodistas, los escritores de columnas o los entrevistados. Porque estas publicaciones ya, o sea, que terminan publicadas en los medios, estoy repitiendo mucho, perdón, podrían ser motivados a correr el debate hacia uno u otro camino en base al interés propio de la empresa, del medio de comunicación, que por el pasar de los años dejaron de ser un simple diario nacional, por ejemplo, y llegaron a ser corporaciones grandes. Bueno, como, no sé, el Grupo Clarín, por ejemplo, acá en Argentina, que aparte de tener diario, que bueno, ya no tiene mucha relevancia, tiene muchos canales de televisión, radio,
Y bueno, por eso en 2000, más o menos 2010, 2011, en el último gobierno de Cristina, ya se comenzó a hablar como de una necesidad de una nueva ley que evite que tantos medios se agrupen en una sola empresa, como para evitar esto. Y evitar agrupar en pocos grupos la oferta de medios disponibles a la ciudadanía en un interés de no perder la libertad democrática de expresarse en los medios, ¿no? Que no exista como una única opinión publicada y que se tome como esa opinión publicada que la opinión pública de la sociedad, que podría no ser el caso. Bueno. Como último punto, ya resumimos sobre el papel de la Corte que tuvo a lo largo de los años con respecto a la opinión pública. Bueno, en el primer punto es la definición que usa la Corte en la jurisprudencia, que es el conjunto de opiniones, lo que he escrito, sociopolíticas divulgadas en los medios masivos de comunicación. Eso como que en la jurisprudencia de la Corte toma esa para definir lo que es la opinión pública. Bueno, un segundo punto trata sobre cómo la Corte durante ese largo periodo de la sanción de la Constitución del 53, pasando por todos los gobiernos democráticos de facto, siempre trató de mantener la esencia del artículo 14 de la total libertad de publicar, de expresarse, y el artículo 32 que vela porque el ciudadano pueda publicar sin censura, y que perdón si es el 14, del 32 de que no pueda existir una regulación para cercenar ese derecho, ¿no? Las publicaciones serían totalmente libres, en su momento hasta la última reforma del Código de Vélez, por ejemplo, no existía por ejemplo, el abuso del derecho, entonces tampoco había mucha responsabilidad sobre lo que uno terminaba publicando, diciendo en la prensa, porque cualquier ciudadano podía escribir, en teoría, sin ningún tipo de límite a los temas que quisiera. El último punto, el tercero sería del periodo de la última dictadura militar. En la bibliografía se habla que el papel de la Corte, como que pierde injerencia la Corte y tiene una participación deficitaria. Y bueno, en materia hay muchos fallos durante este periodo, llamándote, por ejemplo, el caso Colombres de 1976, en donde el gobierno estaba promoviendo como un concurso de obras de arte, de pinturas, y hay una de las pinturas que la censura, no dejan participar. Bueno, el caso llega a la Corte y la Corte dice que es constitucional, que no se pueda publicar esa, o sea, que está bien lo que el gobierno en ese momento hizo, el gobierno de facto, ¿no? De no dejar que esa obra de arte sea publicada, porque el gobierno lo que estaba haciendo era velar por la imagen del país al exterior. Y bueno, ese era el argumento, como que estaba bien que el gobierno pudiera hacer eso, o sea totalmente distinta a la posición de la Corte que venía haciendo antes. O sea, ¿quién es el gobierno para decir lo que está bien o está mal para publicarse, ¿no? Bueno, y hay otros fallos. Por ejemplo, en el fallo Wisnet, ahí hablaba sobre el de Salvat, era que ahí, por tener tendencias marxistas, la Corte decía, será un argumento porque tenía tendencias marxistas, lo que la publicación de Salvat, por eso no podía ser publicada. O sea, como que se toma como que pierde esa esencia de la libertad de poder publicar. Y bueno, el último punto, con la vuelta a la democracia, se vuelve a ese carácter liberal del artículo 14, aparece la doctrina, se toma a Estados Unidos en un fallo sobre sobre cuestiones públicas, y acá en Argentina se toma, queda en la jurisprudencia como en el caso
Vago, así era el nombre. Bueno, aparece la doctrina de la real malicia, donde si alguien publica, o sea, si un medio publica, un periodista, una noticia de interés público y que afecta a una persona en particular, no sé, por ejemplo, que lo de Alberto Fernández que le pegaba a la mujer sea totalmente mentira, ¿no? Un ejemplo. Entonces ahí el afectado, que sea Alberto, el expresidente, tendría que demostrar el dolo, el conocimiento del periodista o del medio, de la falsedad de lo publicado, por ejemplo, que todo lo que se dijo que sea mentira, y bueno, ahí entraría la doctrina de la real malicia de que sabiendo del periodista, o sea, tendría que demostrar que el periodista sabía que era todo falso lo que decía la ex mujer de él y haberlo publicado igualmente. Bueno, también aparece el derecho a réplica. Bueno, el derecho a réplica ya en los 90, con el fallo que conocido más en la siguiente filmina, hay una fotito de Mejián contra Sofovich, donde se le da la Corte le da un rango superior a la ley al derecho a réplica que está en la Convención Americana. No me acuerdo ya de la Convención Americana. Bueno, igual conocí el fallo. Después, con el fallo Campilay de 1986, acá, por ejemplo, en este fallo se queda en la jurisprudencia que sobre el contenido de la fuente, sobre la importancia. Hola. Se da importancia al contenido de la fuente. Esto quiere decir que vos como periodista, cuando publicás y lo que estás diciendo, lo aclarás que según la fuente, y aclarás cuál es la fuente. Puede ser una noticia de impuestos, aclarás que la fuente es la FIP. Entonces como que eso te quita responsabilidad sobre lo que estás publicando, porque estás como repitiendo lo que la fuente dijo. El uso de un tiempo verbal potencial de que el periodista cuando escriba, por ejemplo, una nota de, no sé, policial, tal persona habría matado a otra, o no sé, Alberto le habría pegado a la mujer. O sea, usar el tiempo verbal potencial para no decir que hizo tal cosa si no se sabe que fue así. Si hablas en potencial, no estás afirmando, por lo tanto no cabe ningún tipo de represalia. Claro, exactamente. Nada. Claro, o sea, no tendrás que responder por esto de la real malicia ni que lo estás haciendo a propósito, nada. O sea, estás como hablando en tiempo potencial, justamente. Y bueno, después de dejar en reserva la identidad de los involucrados en un hecho ilícito, y no dar los nombres y demás. Vamos a hacer la última filmina y después mi compañero seguía con el tema yo acá puse una fotito de ejemplo, bueno, acá el derecho a réplica en Mejián, y bueno, después con el tema de los, no puse con particular puse 3, creo, ¿no? Sí, el uso de la pauta, bueno, el tema de Milei y el patrullaje que se habló tanto Bullrich en las redes. O sea, ¿por qué el Estado tendría que hacer un patrullaje virtual sobre lo que la gente escribe? Por otro lado, la mujer de Massa, que es Malena, en su momento le inició acciones a varias personas porque hablaban mal de su familia. Yo me había notado en las filmadas anteriores como en la corte nuestra, más allá de esta libertad de opinión que tenemos, encuentra un límite a esta libertad en que vos no podés porque sí insultar, decir cosas, o sea, hablar mal, insultando a nadie, por más que sea un político, una figura pública, si eso no tiene ningún tipo de finalidad. O sea, como que eso es un límite, funcionaría como límite al artículo 14. Pero no hay eso es lo que dice la Corte, me lo noté anterior y no lo leí. No recuerdo en cuál filme estaba. Pero bueno, tiene que ver con esto
de que siendo igualmente no seamos libres de expresarnos, porque saldrías a insultar porque sí a una persona en la red y hablar mal de la familia, amenazarlo, bueno, eso ya sería parte de un delito. Bueno, también, bueno, esto igual lo tenía que hablar mi compañero, yo me estoy adelantando, pero ella, hasta ahí no sé si me querían preguntar algo. Tenía ganas de preguntarte sobre lo de la ventana de Overton, que para mí es una de las teorías más divertidas de charlar. Lo estamos viendo mucho, lo vimos mucho durante la campaña, cómo se ha utilizado la ventana de Overton para traer temas a colación, y siempre que alguien lo decía en los medios, tipo, che, capaz no deberíamos estar hablando de esto porque si lo traemos al debate puede llevar a que se debata tanto que termine siendo o algo inculcado en la sociedad o que incluso se termine legalizando aquello que ahora es ilegal. ¿Algún ejemplo se les ocurrió, tipo, cuando leyeron eso y dijeron, che, esto es lo que estaba pasando cuando empezamos a hablar de tal cosa porque una figura política lo empezó a decir? ¿O a alguien se le ocurre algún ejemplo? Yo para traer el debate, chicos, porque el caso está muy completo, pero para que también las otras personas que están en la llamada se vean también incluidas en este diálogo. Sí, yo particularmente busqué una nota que yo había leído hace un par de años durante el gobierno anterior, pero no la encontré, y no estoy loco, yo sé que la leí en algún lado, que da, por ejemplo, un periodista hablaba sobre esto justamente, bueno, no era un periodista, miento, en TikTok lo estaba buscando, pero era un TikTok que ya había visto, y bueno, que justo tomaba una declaración del presidente Alberto, y como que lo asociaba con esto de la ventana de Overton, que no, eso es lo que, como no me acuerdo de qué tema era, pero por ejemplo había salido el presidente a decir, no sé si sigue esta empresa que creo era Vicentín, que por un problema que tenía la va a terminar expropiando, y bueno, con esa concepción colectivista que tiene el peronismo, ¿no? de expropiar. Y a los días había salido y el presidente Alberto, y justo habían iniciado otro como que quedó medio escondido por lo que se empezó a hablar de Vicentín, que había como una suba de impuestos, una cosa así. Entonces no habla tanto sino de esto de iniciar, porque el ejemplo de Overton, él hablaba de, por ejemplo, comer carne humana no está tan mal. Claro, la ventana de Overton en realidad apunta a, bueno, debatamos por qué, esto pasa muchísimo en los canales de streaming, no sé si se cruzaron la polémica esa que tuvo Nati J por decir, bueno, igual el incesto es un tema social, si lo pensás. Bueno, che, pará, menos, un poquito menos, Nati J. Entonces pasa eso, que como que, bueno, traigamos a debate esto, y ahora capaz el que lo dice, en este caso Nati J, como que lo señalan negativamente, pero si varias personas empiezan a decir, che, igual lo que dijo Nati J está bien, o tiene un punto, o bueno, es como que se va construyendo de a poco o a pasos agigantados, porque sobre todo ahora tengamos en cuenta, funciona más rápido la ventana de Overton por los medios. Entonces, a pasos agigantados se instala un tema. En la opinión colectiva va difiriendo hasta que empieza a no diferir, y es algo que requiere un tratamiento porque la sociedad lo exige. A veces es positivo y a veces es negativo, tipo, la ventana de Overton también pudo haber sido el catalizador que inició que empecemos a hablar de aborto, por ejemplo. Sí. Hubo un momento donde era algo normalizado que estaba mal el aborto. Era tabú hablarlo también. ¿Qué cosa, perdón? Que era tabú, era un tema tabú hablarlo en los colegios. Claro, y de esos casos positivos surge la necesidad, el argumento de la ventana de Overton de decir, bueno, hablar de niños en situaciones de abuso en canales abiertos, capaz no está tan mal, porque igual capaz de ese mismo tabú surgió hablar del aborto. Y no, hay que diferenciar, o sea, hablar de situaciones que, pese a que fueran tabú, existían, porque el aborto existió siempre, esto ya lo sabemos, no es lo mismo que hablar de incesto en el caso de Nati J,
cuestiones que rozan la pedofilia, sino es que le entran de lleno, como ha pasado en medios de comunicación. Yo en realidad estaba apuntando a ese bello episodio que vive en mi memoria de los niños envaselinados, y hubo varias referencias del mismo estilo. Hay como un tema ahí de, che, si dejamos pasar que se hable de esto, que suena medio autoritario cuando lo decís, ¿no? Tipo, dejar pasar que se hable de esto. Suena medio autoritario, pero al mismo tiempo, de todo se puede hablar, todo se puede mostrar, o hay un peligro ahí, me olvidé que tenía la cámara apagada, o hay un peligro ahí de que se instale un tema en la sociedad que, si se avanzara, terminaría normalizándose. ¿Queremos que se normalice el incesto, teniendo en cuenta que ya se conocen todos los riesgos a futuro de una posible procreación? ¿Queremos que se normalice? Ni hablemos, chicos, queremos que se trate como una posible sexualidad, que, insisto, es una agenda que existe, el plantear la pedofilia como una orientación sexual. Sí, Flor, recién. Ana, está bien que todos los temas se hablen. El tema es cómo se abordan los temas. ¿Entendés? O sea, decir esto está bien, porque pensás, considerás que está bien, no, da los argumentos. Es como un juez cuando dicta una sentencia, sin argumentos no tiene ninguna validez, es arbitraria. Entonces, si vos tocas el tema de la pedofilia, está bien que se exponga y que se exhiba, porque existe. Sí, está mal ocultarla atrás de un mueblecito y decir, no pasa nada, eso nunca pasó. Entonces, está bien que se muestre, que se hable, pero que se hable correctamente. Con médicos que digan qué es lo que le pasa a los chicos después del daño psicológico que tienen. Bueno. Claro, la concientización. La división entre, bueno, una cosa, sí, hablemos de las situaciones de abuso sexual infantil, sí, pero hablemos con profesionales, tipo, hablemos porque aparte, perdón, siempre que llevas a un profesional a hablar de abuso sexual infantil, nunca la conclusión a la que abordás es, ay, bueno, capaz lo consintió. Jamás, nunca, tipo, lo que siempre sacás es que el niño no tiene capacidad de discernimiento, entonces no tiene la capacidad de entender lo que está pasando como para desearlo y consentirlo. O sea, jamás llegas a la conclusión a la que de pronto existe una agenda, porque esto existe, que se quiere abordar de, ay, puede llegar a ser una relación consentida. Jamás. Y esto lo quiero decir. Jamás puede ser. Voy a leer el chat. Andrea, anda hablándome. ¿Se está escuchando todo trabado para todos? ¿O cómo es, Andrea? No, se ve que es mi conexión, Ana. Estoy renegando bastante estos últimos días. Perdón. Nada, buen día primero. Con respecto a esto, ¿no? De que estaban hablando esto último del abuso infantil, de la pedofilia y demás, estaría perfecto que se hable. El tema es que no sé por qué lo tienen como un tema tabú también en el noticiero, porque con esto que decía Flor me viene al recuerdo una nena que había desaparecido acá en inmediaciones de lo que es Lugano 1 y 2, se la llevó un muchacho y después apareció en Luján, si no me equivoco. Cuando salieron a hablar, se divulgó, y tampoco sabemos si es cierto, se divulgó un chat que habían tenido médicos diciendo, entre ellos, ¿no?, en las condiciones que estaba todo el sistema genital de la nena, no me puedo acordar el nombre en este momento, y todo el mundo lo tapó, ¿no? Es como que no vamos a decir en qué condiciones estaba, cómo la vieron las médicas. Es como que sí, estaría buenísimo que se hable, pero evitamos lo más posible hablar de la situación. Yo de eso entiendo que también es para no alimentar un cierto o posible o morbo. Yo lo que entiendo también es una cuestión de no se puede ser tan gráfico con una cuestión que seguimos hablando de una menor de edad. Que yo creo también hablar de esos detalles tan específicos que, si bien hacen a la causa y esa información la tiene la justicia, el socializarlo, ya te dejo hablar, Rodrigo, perdón, el socializarlo en medios de comunicación capaz configura una cierta morbosidad de estar hablando de los genitales de una niña que ya sufrió un daño y de una familia que no recuerdo si se había fallecido la niña o no,
pero una revictimización de la niña de el día de mañana va a buscar su nombre y va a ver este noticiero donde van a estar hablando de cómo dejaron sus genitales después del abuso cometido, o en caso de que haya fallecido, esa parte no la entendí, su familia va a encontrar viralizada esa información. Yo creo que tiene el fundamento por ese lado, como para no alimentar un morbo que no tiene ningún tipo de fin. O sea, yo siento la necesidad de saber cómo pasó eso. No quiero hacer hincapié justamente en eso. Cuando empiezan a hablar en los noticieros, es como que esa parte ya como, bueno, listo, le pasó tal cosa, cambiamos, vamos a otro tema. Nadie profundiza en realidad en el daño psicológico que le generan, en el daño a su salud. De eso no tenemos ninguna duda. En este caso la nena no murió. No. Su mamá era una señora adicta, vivían al costado de la autopista, y se la había llevado un amigo de su mamá. Después no sé, la realidad es que bueno, ese caso ya nunca más nadie supo, nadie sabe si se la devolvieron a la madre, si no se la devolvieron, que espero que no lo hayan hecho sinceramente desde lo más profundo de mi corazón. Pero digo, es como que todos tenemos en sí un tema tabú, es como que pasó algo con un chico, no lo quiero saber, es como que también como que nos queremos resguardar desde el no, por favor, me hace mal, este caso, por ejemplo, Loan, ¿no? Yo en mi cabeza que estará bien, que le habrán hecho, pobrecito, y digo, porque soy mamá también lo vivo así, no es como que no, listo, no quiero ver, ya no quiero saber qué pasa. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos pedófilos, al lado nuestro, no sabemos a quién tenemos. Por ejemplo, yo no sé, se ha dicho que la ESI estaba, como que hay gente en contra. Hay chicos que entendieron que estaban siendo abusados gracias a esas clases. Totalmente. Creo que la cuestión no es no hablar, sino hablar con cuidado, que es algo que yo creo que la sensibilidad no es algo que abunda mucho en nuestros medios de comunicación. Entonces, si tengo que pedirle, no sé, qué sé yo, a gente que capaz se va muy de boca, que hable de un tema tan delicado y que tiene tantas implicancias emocionales para todos aquellos que lo ven, porque es algo que a mí, la noticia de Loan a mí me revolvió el estómago en su momento. Creo yo que el tratamiento es muy importante, hablarlo con claridad, hablarlo con los hechos reales, pero hablarlo con mucha sensibilidad también, porque detrás de eso hay personas. Había levantado la mano Rodrigo y había levantado la mano Guillermo, me parece. Hablan ustedes dos y nos tenemos que ir, chicos. Continúan esto el martes. A mí me faltó la parte mía de la exposición, pero bueno, no sé si tengo tiempo. Es que me parece que te comieron la hora, perdón. Pero no, hoy no llegamos. Lo pueden hacer el martes, si quieren. Bueno, listo. Dale. Nada, no, gracias, ya estuvo. ¿Nada? Ok, bueno. Bueno, disculpas porque no hayan podido llegar a terminar. Veo que se viene picante lo que sigue, me encanta. Y bueno, muy linda la exposición, muy lindo todo. Lo seguimos el martes. Las otras chicas que tienen que exponer el martes también, prepárense igual porque parece que no les queda tanto a los chicos. Pero, o no sé, chicos, ¿ustedes piensan que más o menos en media hora lo pueden finiquitar? Sí. Vamos a tratar de hacerlo más. No, a ver, expláyense lo que necesiten, pero yo como para decirles a las chicas, bueno, capaz prepárense para el viernes o que pueden prepararse para el martes igual. Vamos a tratar de ser más dinámicos. Ok, no hay problema igual, Ana, si los chicos necesitan, de mi parte, no sé si está la compañera, si se expone el viernes, y si no es el martes. No sí, yo como para que si tenían que hacer un trabajo en el sentido de prepararse, estudiar, que lo preparen para el viernes y no tanto para el martes, porque es medio un garrón estudiar y que al final no te lo tomen. Pero que pasar igual, así que no hay problema, en serio. Pero bueno, nada, si ustedes dicen que los dos pueden dar el martes, fantástico. Les mando un beso y que tengan buen fin de, chicos. Chao, Ana. Gracias.